Mi nombre es Glenda Melissa Ponce Hernández. Soy estudiante de la Universidad Virtual de CEUTEC, sede San Pedro Sula. Mini documental. Vamos a estudiar sobre la década de los 80 y los albores de la globalización en Honduras. Teórico tenemos la crisis política y económica que inició a finales de la década 1970 y durante la década de 1980. La región centroamericana atravesó por una crisis política, social y económica. Un conjunto de factores internos agudizaron como la iniquidad en la distribución de las riquezas, automatismo de las élites políticas, tanto civiles como militares, generaron un ambiente de inestabilidad en la región, afectando las relaciones entre los países de la región. La guerra de El Salvador, las desigualdades sociales, desastres naturales, las guerrillas, la consolidación de la guerra contra Somoza, la represión militar y política contra los movimientos revolucionarios, las políticas ejercidas por Estados Unidos y la región soviética durante la década en la región centroamericana agravaron la situación. Por esto Honduras se convierte en una zona de convergencia de las potencias mundiales bajo la situación de la Guerra Fría y ayudaron a que se militarizara la región y que se agudizara la crisis social. Honduras en la década de los 80. Honduras inicia la década de los 80 en un escenario completamente adverso, con una economía mundial en lenta recuperación y una débil demanda de nuestros productos exportables, con un cierre de las líneas de crédito comercial y las otorgadas por bancos privados multinacionales y un contexto regional de alta polarización de fuerzas políticas y militares. Frente a la crisis centroamericana del conflicto de baja intensidad, la vía electoral logra un alto consenso político entre sus fuerzas sociales y permite un transitar sin altos costos humanos y materiales en Honduras. El establecimiento del aparato productivo que afecta la inversión y las exportaciones anuló las expectativas de crecimiento económico. El promedio de crecimiento en el periodo de 1980 a 1984 es apenas del 0.8%, provocando un deterioro en el nivel de vida de la población y una inflación acelerada. El promedio de crecimiento de las exportaciones en ese mismo periodo fue nula. La balanza de pagos se deterioró en forma alarmante, utilizando las reservas internacionales para impedir el colapso. De los problemas que se acentúa en el déficit fiscal por cuanto el gasto público se incrementa y los ingresos tienen un comportamiento hacia abajo. La fórmula más gastos con menos ingresos genera un déficit fiscal que se solventa con la utilización de las reservas internacionales o la emisión de dinero sin respaldo. Parece ser una conducta gubernamental en los primeros 5 años de la década de los 80. Tenemos algunos factores internos de la crisis económica y política durante la década de 1980. Podemos mencionar, entre algunos, la guerra salvadoreña por el pueblo, el surgimiento de las guerrillas, la consolidación de las guerrillas sandinistas contra Somoza, la represión militar y política contra movimientos revolucionarios, las desigualdades sociales en Centroamérica, la crisis económica a causa de desastres naturales y en Honduras también ocurrieron brotes de revolucionarios.
desarrollo de medidas políticas de control impuestas por Estados Unidos en Honduras, el rompimiento del Mercosur en la década de 1970, agudizando los problemas económicos en Centroamérica. Tenemos también los factores externos en la década de 1980, como lo es la Guerra Fría de 1950 y 1980. Entre ambos bloques, conocido como el mundo bipolar, crisis económica y política. Tenemos también el bloque socialista, el socialismo como una solución a la desigualdad y el socialismo como una solución al desarrollo. También tenemos la intervención. Estados Unidos como intervención directa, ejemplo del modelo cubano en América. Tenemos también las consecuencias de la crisis política y económica y tenemos algunos aspectos como los económicos, los políticos y los fronterizos. Los aspectos económicos en la región. La economía se estanca, frenando el desarrollo en la región. La deuda externa en la región se incrementó por la política armamentistas iniciada por los bloques. En los aspectos políticos en la región podemos mencionar las reducciones diplomáticas afectadas por las guerras entre Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Gran cantidad de muertos, mutilados y desaparecidos. En los aspectos fronterizos en la región tenemos la violación a la soberanía nacional por parte de Estados Unidos al instalar en nuestro territorio la base militar de Palmerola para derrocar al Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Las fronteras fueron minadas para detener el ingreso de los revolucionarios al territorio. La globalización en Honduras. La globalización es una tendencia económica mundial que inició en la década de 1970 y consiste en libre traslado de capital y mercancía y el estímulo de relaciones económicas con bajos aranceles. Con una economía en transición marcada por políticas neoliberales de corto plazo y una deuda externa que frena su desarrollo, Honduras busca insertarse en la globalización para impedir su suicidio comercial. Tenemos el ajuste estructural. La ausencia de un programa nacional de desarrollo permitió que a finales del siglo XIX las élites gubernamentales y el sistema político estuvieran sujetos a la influencia de las compañías bananeras y mineras. Después de la Segunda Guerra Mundial, fueron los organismos financieros internacionales quienes intervinieron e impusieron sus exigencias en nuestro país. Entre estos organismos internacionales financieros que tenemos podemos mencionar: número 1, Agencia Internacional de Desarrollo; número 2, Fondo Monetario Internacional; y número 3, el Banco Mundial. Programa de ajuste estructural, o conocido como PAE, como sus siglas lo indican, los programas de ajuste estructural de la economía fueron diseñados por organismos financieros internacionales y están sustentados por el comercio exterior. Los PAE contemplan, número 1, la liberación del mercado, eliminando el control de los precios. Número 2, privatización de las empresas gubernamentales. Número 3, la reducción del aparato estatal. Y número 4, la legislación favorable a las intervenciones extranjeras.
podemos mencionar algunos beneficios que adquirimos con la aplicación de este programa de ajuste estructural, como son los PAE. Algunos de ellos son, número 1, las exportaciones vinculadas a la economía mundial y número 2, los financiamientos de manera permanente por sus gobiernos. Hemos al final de este video. Muchísimas gracias por su atención.